¿Qué tal, alumnos? Buenos días. En esta nueva clase de literatura vamos a ver el tema del vanguardismo en el Perú. ¿Ya? Antes de ir a la parte literaria, vamos a ver lo que es la parte contextual, la parte social y la parte política, para entender el por qué estos literatos escribieron como lo hicieron, ¿ya? ¿Cuáles fueron sus razones? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? Dice, finalizada la Primera Guerra Mundial, los países de Europa y Estados Unidos de Norteamérica comienzan a restablecer sus economías, especialmente este último que obtiene considerables ventajas en el desarrollo de su afán expansionista. Vemos cómo América Latina, luego de ser una zona reservada a la influencia británica, pasa a la tutela norteamericana, creando una estricta dependencia financiera de los países latinoamericanos hacia el capital foráneo. En el Perú, el movimiento vanguardista se produce en la década de 1920 a 1930, aunque sus primeras manifestaciones se remontan a 1915, y su espíritu creador se prolonga hasta 1940. Nos encontramos ante el segundo gobierno de Augusto B. Leguía, 1919-1930, que significó a simple vista un programa de modernización, de ingreso y expansión del capital norteamericano. La modernización en Lima se inicia con la aplicación de la filosofía de progreso, inseparable con la idea de adelanto científico y tecnológico del mundo industrial. Embellecer la ciudad era la imagen de desarrollo y éxito que la burguesía y la oligarquía necesitaban. Carreras hípicas de gala, carnavales con reinas y corso, banquetes y celebraciones sin fin. Mientras tanto, en la Lima que quedaba y en el país entero, la injusticia, la miseria, los empréstitos colosales y una creciente dependencia de capital foráneo nos agobiaba por todas partes. Así también la represión de toda actividad política y sindical, la violación de la libertad de prensa y la persecución y deportación de escritores e intelectuales, origina que desde los diversos campos de la cultura se tome conciencia de la necesidad de rechazar los moldes del modelo oligárquico hispanizante y proponer cambios sustanciales dentro de la sociedad peruana. Fue esta quizás la década en que la producción intelectual, ideológica y política fue más fecunda y alcanzó los más altos niveles de la historia en el Perú. Los nombres de intelectuales como Mariátegui, Basadre, Aya de la Torre, Antenor Orrego, José Sabogal, Vallejo, Martín Adán, Oquendo de Amat, Luis Alberto Sánchez, Teresa Carballo, así como el movimiento vanguardista e indigenista, son prueba de ello. Entre los hechos, entre los hechos renovadores que dieron una intensidad especial al gobierno de Leguía están el surgimiento en el país de las ideologías socialistas y apristas, la formación de la CGTP, la lucha por la jornada de las 8 horas de trabajo, el comunismo y las preocupaciones por la reforma universitaria. En este periodo en el que se publica el poemario Trilce 1922 de César Vallejo y muchas revistas esporádicas de tendencia revolucionaria y renovadora en el plano artístico e ideológico, como la revista Amauta, dirigida por José Carlos Mariate. En el campo de las ciencias sociales se difundieron a través de diversos trabajos el problema de la tierra y del campesino. Entre ellos destaca los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, escritos por el, escrito por el autor antes mencionado. Asimismo, se comienza a difundir el indigenismo en el ámbito de la literatura y de la pintura. Todo ello articulado al problema de la identidad nacional en el Perú. De esta manera, los vanguardistas e indigenistas peruanos contribuyeron
a un acercamiento y reconocimiento de lo nacional, el rechazo de lo hispano y el saberse parte de un mundo internacionalizado hacia la necesaria tarea de definir y valorar lo propio. La literatura de vanguardia en el Perú fue, aunque con mucho de utopismo a ingenuidad, una propuesta artística dentro de la propuesta general de la reforma social. Significó, y esta fue una actividad también política, una ruptura con los esquemas hispanizantes y coloniales de la literatura en uso. Nuestra vanguardia, si bien no duró mucho más de una década, y varios de sus miembros pronto abdicaron de sus formas, fue decisiva para la fundación de la poesía peruana contemporánea y fue además parte del movimiento renovador de los años 20. Por todo lo dicho, en este contexto histórico donde conviven dos escuelas artísticas de gran calidad, el vanguardismo y el indigenismo. Bueno, ahora voy a explicarles este mapa conceptual ya sobre la literatura vanguardista en el Perú. Bueno, el vanguardismo básicamente fue un gran movimiento artístico y cultural que surgió en Europa en el año 1909 y básicamente como rechazo manifiesto del pasado y la búsqueda de nuevos cánones, o sea, de nuevas normas estéticas e intelectuales. En el Perú, ya, surgió en el año 1920, ¿no? Como consecuencia de un nuevo estado de cosas, ¿no? Una nueva realidad a la que se enfrentaba el hombre. Bueno, el vanguardismo, ya, es el nombre genérico de varias tendencias artísticas. Por ejemplo, el surrealismo, el cubismo, el dadaísmo, el futurismo, el creacionismo, el ultraísmo, ¿ya? Todas ellas ligadas a la literatura y por ello llamadas literatura de vanguardia. ¿Ok? Ahora, ¿en qué contexto se manifiesta? ¿En qué contexto se va a dar esta literatura vanguardista? Primero, lo que es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Profundas luchas sociales, ¿no? El fenómeno de la deshumanización, producto de las injusticias, del exceso en el trabajo, la explotación, etcétera. Espíritu utilitarista y materialista que imponía el sistema capitalista, ¿ya? Y afán de la innovación, ¿no? El arte nuevo, lo que buscaban los literatos, un arte renovado. Ahora, vamos con sus características literarias, ¿ya? La primera es cuestionan el arte y la sociedad, ¿ya? Lo que ellos buscan, los vanguardistas, buscan romper con la tradición poética del pasado, ¿ya? Buscan romper con los vicios de la sociedad del pasado, ¿no? Forjar una nueva sociedad con equidad y justicia. Otra de las características es la utilización de una nueva terminología. Esto era propio del espíritu rebelde de los vanguardistas, ¿ya? Inclusive eh, poetas como César Vallejo, ¿no? Crearon, o en todo caso, decidieron no seguir las normas de la gramática e incluso crear sus propios términos. Preocupación por los problemas sociales, ¿no? Hubieron una serie de problemas, ¿ya? Ligadas a esta nueva situación, ¿no? Por ejemplo, las desigualdades sociales, por ejemplo, este, el trabajo excesivo de los asalariados, ¿no? La criminalización de la protesta, etcétera, la lucha por las 8 horas, una serie de preocupaciones que se suscitaban en ese momento. En el Perú, por ejemplo, la reivindicación del indio, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Y dice, se abandona la métrica, el verso y la rima. Lo que pasa que ellos lo que buscaban
era la originalidad, el arte libre, la creación literaria libre, ¿ya? Por ello adoptaron ciertas normas estéticas a veces hasta muy radicales, ¿no? En contra de las normas tradicionales, desde luego, ¿ya? Ahora, existieron muchos representantes, ¿ya? Muchos representantes, ¿ya? Ahora, unos representantes, ¿ya? Estaban, digamos, dentro del marco de la vanguardia social. ¿Quiénes estaban dentro de la vanguardia social? Aquellos que en sus obras literarias, ¿ya? Eh, tocaban las grandes preocupaciones sociales y humanas, ¿ya? Y otro grupo de representantes que se le conoce como la vanguardia purista. Básicamente en sus obras manifestaban la vida del subconsciente, lo irracional, ¿no? Lo que desconcierta, el mundo de los sueños, etcétera, ¿ya? Pero ambas vanguardias tienen algo en común, que buscan lo nuevo, buscan romper con el pasado, buscan el arte nuevo. Vayamos con los representantes de la vanguardia social. Por ejemplo, acá tenemos, bueno, este es el precursor, en realidad, ¿no? Ya lo hemos visto en la clase anterior. Este es Manuel González Prada. Este es Manuel González Prada, ¿ya? Conocido como representante de la vanguardia González Pradina, ¿ya? Y su máximo representante de esta corriente de la vanguardia social es César Vallejo, conocido como el poeta del dolor humano. Ya explicaré dentro de un momento por qué se le conoce como el poeta del dolor humano. Su obra vanguardista Trilce, publicado en el año 1922, es el poema con el que se inicia el vanguardismo en el Perú, ¿ah? Y los representantes de la vanguardia purista, por ejemplo, acá tenemos eh, a Martín Adán, ¿no? Tenemos a Martín Adán. Martín Adán es el seudónimo. Su verdadero nombre es Rafael de la Fuente Benavides, ¿ya? Conocido como el poeta barranquino. Su obra más importante, La Casa de Cartón, la más popular. Acá tenemos también a César Moro, también es seudónimo, porque el verdadero nombre de este poeta es Alfredo este, Quispe Asín, ¿ya? Y su obra más importante es La Tortuga Ecuestre, ¿ya? También tenemos a Emilio Adolfo Wexpalen, ¿ya? Con su obra más importante, Las Ínsulas Extrañas, ¿ya? Tenemos también aquí a Carlos Oquendo de Amat, su obra más importante, 5 metros de poemas, ¿ya? Se le conoce como un poema visual. También tenemos otros representantes como Javier Abril, Juan Parra del Riego, Alejandro Peralta, Arturo Peralta, Alberto Hidalgo. Ya todos estos representantes, ya como les mencioné, son representantes de la vanguardia purista, influenciados básicamente por ciertas corrientes, como el cubismo, como el surrealismo, como el expresionismo, entre otros. ¿Ya? Ahora, sobre César Vallejo Mendoza. ¿Quién fue este escritor? ¿Por qué se le conoce? Porque es uno de los más importantes escritores del Perú, ya del siglo XX. Bueno, algo breve sobre Vallejo. Vallejo nace el 16 de marzo de 1822 en Santiago de Chuco, La Libertad. Estudió en la Universidad de Trujillo y en Lima cursó estudios en la Universidad de San Marcos. Mientras estudiaba en Trujillo trabajaba como profesor. Entre los hechos más importantes o que lo marcan
Por ejemplo, en el año 1920 fue involucrado sin razón alguna en un episodio de sangre. Estuvo recluido en prisión, ¿no? Y en el año 1929 contrae matrimonio con Georges Pillard e inicia un viaje por varios países de Europa. Estando en Rusia, se interesa por las ideas socialistas, ¿no? Eh, Reside en París y en 1936 viaja a España en momentos en que se desarrolla la cruenta guerra civil. Vallejo murió en París el 15 de abril de 1938. Ahora, ¿por qué se le conoce a Vallejo como el poeta del dolor humano? Porque el sentimiento de orfandad, la nostalgia por la niñez, el sentido del tiempo, la idea de la muerte, el amor, el recuerdo de la familia, la preocupación por el destino del hombre, son temas muy constantes en la poesía del Vallejo. Es decir, Vallejo sentía mucho el dolor ajeno, ¿ya? En la forma, su lenguaje expresa una paulatina rebelión contra la retórica anterior, de la cual se aparta por completo para dar paso a su genio lingüístico y a su radical libertad verbal. Entre sus obras, ya, por ejemplo, tenemos Trilce. Ya les había dicho que es la que inicia el vanguardismo. Esto es un poema, pero también tiene otros poemas, por ejemplo, Los Heraldos Negros, Poemas Humanos o España aparta de mí este cáliz, que está basado justamente en su estadía, su experiencia en España en la dictadura de Franco. También escribió narrativa, por ejemplo, el cuento Paco Yunque, o Fabla Salvaje, o El Tungsteno, ¿no? Y también escribió ensayos, como por ejemplo Rusia en el año 1931, Contra el secreto profesional, el arte y la revolución, ¿no? Y también teatro, por ejemplo Los Heraldos, Los Hermanos Colacho y La Piedra Cansada. Entonces, hablar de Vallejo es hablar de uno de los poetas más importantes del Perú. ¿Ya? En todas sus obras encierra un profundo sentimiento hacia la humanidad, hacia el dolor humano, hacia como buscando una equidad, como expresando eh, el sentimiento universal, ¿no? A través de su poesía, a través de sus novelas. Siempre sus novelas estuvieron eh, haciendo referencia a estos problemas que aquejan tanto a nuestro país, ¿no? Bueno, ahora voy a presentarles algunos poemas del escritor. Muy bien, alumnos. Les voy a presentar algunos poemas de César Vallejo Mendoza. ¿Ya? El primero es el poemario o el poema Trilce. ¿Ya? Este poema fue publicado en Lima en el año 1922. ¿Ya? Es el poemario más importante y conocido del poeta peruano. ¿Ya? Y está considerado, a merced de sus audacias lexicográficas y sintácticas, como una obra capital de la poesía universal moderna y cumbre de la vanguardia poética en la lengua española. ¿Ya? Cuando le hacen la pregunta a Vallejo sobre qué significa trilce, bueno, Vallejo responde a la pregunta. Dice, trilce no quiere decir nada. Dice que él no encontraba ningún afán, ninguna palabra digna de título. Entonces inventó este nombre, Trilce, ¿no? Dice eh, que esta palabra tiene sonoridad, tiene fuerza, ¿ya?
Entonces, ¿en qué contexto nace Trilce? Bueno, este libro fue escrito en una etapa especialmente dramática para el poeta, la muerte de su madre en agosto de 1918, un fracaso amoroso, teñido de escándalo, en mayo de 1919, el fallecimiento de su amigo, el escritor Abraham Valdelomar, en noviembre de 1919, la sensación de no ser aceptado totalmente en Lima al ser despedido de su puesto de maestro a fines de 1919, y su estadía en la cárcel de Trujillo durante 112 días, entre 1920 y 1921, acusado injustamente de agitador e incendiario. Fueron los principales acontecimientos que marcaron el profundo sentimiento de exclusión que lo embargaba y que se ve reflejado desgarradoramente en sus versos. ¿Ya? Haciendo un análisis sobre esta obra Trilce, ya dice, en general la técnica poética de Trilce se caracteriza por una violenta ruptura con toda la imitación o influencia literaria. Es una liberación audaz de las reglas del metro y de la rima, así como la sintaxis y de la lógica aparente. ¿Ya? Según Jorge Basadre, ¿ya? Nos dice que Trilce, ¿ya? Refleja experiencias de pobreza del escritor, nos refleja experiencias de la prisión y la soledad en una vida que no tiene sentido, donde prima el dolor y la angustia que sume a los hombres en triste orfandad. Un mundo hostil cuyo alquiler todos quieren cobrar, unidos al dulce recuerdo de la infancia y del hogar arrebatados por el tiempo y a una solidaridad esencial con los que sufren o con los oprimidos. ¿Ya? Muchos poemas son autobiográficos y este poema es, refleja la vida de Vallejo. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos a presentarles este poema, Trilce. ¿Ya? Dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas? ¿O los heraldos negros que nos mandan la muerte? Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa, como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Ya, acá tengo otro poema, ya, que tiene como título Piedra negra sobre piedra blanca. ¿Ya? Dice, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Jueves será, porque hoy, jueves, me proso estos versos. Los húmeros me los he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo, también con una soga.
los testigos, los días jueves, y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Y este poema también, ¿ah?, que se llama Masa. Dice, al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500.000, clamando, tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común, quédate hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Le vio el cadáver triste, emocionado. Incorpórese lentamente. Abrazó al primer hombre, echóse a andar. Ah, el mensaje de este poema es básicamente la unión. No basta este que unos pocos se unan, sino se necesita de todos, ¿no? De todos para vencer las dificultades y los problemas, ¿no? Y por último, tengo este poema que se llama Idilio Muerto. Dice, ¿qué estará haciendo a esta hora mi andina y dulce Rita, de junco y capulí? Ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre, como flojo coñac dentro de mí. ¿Dónde estarán sus manos que en actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir? Ahora que esta lluvia que me quita las ganas de vivir, ¿qué será de su falda de franela, de sus afanes, de su andar, de su sabor de cañas, de mayo del lugar? Ha de estarse a la puerta mirando algún celaje y al fin dirá temblando, qué frío hay, Jesús, y llorará en las tejas un pájaro salvaje. ¿Ya? Entonces, estos son algunos de los poemas de César Vallejo, ¿ya? Espero que les haya gustado, ¿ya? Y que los invito a que lean algunos poemas de este escritor, ya que reflejan básicamente el dolor humano, ¿ya? El dolor humano, la inconformidad, ¿no? La renovación, ¿ya? Muy bien, chicos, hasta luego, cuídense mucho, estudien, por favor.